Hola a las personas, hace poquitos días pude ver Las chicas están bien, dirigida por Itxaso Arana, y qué manera de hacer cine, qué manera de hacer cine con mayúsculas. Una de esas películas que muchas veces catalogamos como esos títulos que no todo el mundo va a disfrutar, que no todo el mundo va a ser capaz de entrar en esa forma de hacer cine, porque tampoco lo busca. Y es una película sobre todo que arriesga, que de nuevo es una película valiente, es una película que intenta explorar otra forma de contar historias. Y bueno, últimamente estoy yendo un poco por esa senda, ¿no? Trayendo películas, hablando de títulos que son un poco distintos, que no son quizá la norma. No sé si os gusta esto, si preferís que hable de películas más mainstream, que también me gustan y que también las veo, pero bueno, intento tirar por aquí porque creo que también es una forma de apoyar este tipo de películas. De hecho, Las chicas están bien, no sé cuánto aguantará en el cine, sé que todavía hay bastantes copias por toda España, sobre todo en País Vasco y en Madrid, pero es cierto que en pequeñas capitales de provincia, pequeños cines, no sé cuánto aguantará, así que si tenéis ganas de verla, id ya, urgentemente, no podéis esperar. Y bueno, decía que es una película valiente y es verdad que últimamente estoy trayendo este tipo de películas y ya aprovecho porque hay gente que se ha unido a la última Desiderata o que nos está empezando a escuchar desde hace poco y un poco para explicar qué contamos aquí. Al final hablamos pues eso de películas, un poco cine independiente, de cine español. Hacemos algún análisis de películas quizá más clásicas o más conocidas y que ya todos estamos hartos de ver. Por ejemplo, tengo pendiente hacer próximamente El hombre elefante. Tengo pendiente hacer también un análisis de personajes o de un capítulo concreto de la serie de Rare, que me ha encantado la segunda temporada. Bueno, un poco el canal también va por ahí. Recomendamos cortometrajes, entrevistamos a sus creadores, un poco también con la intención no tanto de hacer críticas de películas y no análisis de películas, intentar ver qué hay detrás de las películas, qué recursos narrativos utilizan, cómo están escritas, aunque no tengamos el guión en muchos casos para comprobarlo, pero bueno, un poco esa es la idea. Y hoy Las chicas están bien, de Itxaso Arana, dirigida y escrita por ella. Es su primera película como directora, no es su primera película como guionista. Ya escribió junto con Jonás Trueba La Virgen de Agosto, que también protagonizó. Hemos encontrado a Itxaso Arana en algunas películas y series en los últimos años, en papeles a veces más secundarios, no ha tenido un gran papel protagónico, excepto quizá La Virgen de Agosto, pero ha participado en películas como 17, en series como Vergüenza, o una de mis series favoritas españolas de los últimos años, Reyes de la Noche. Y bueno, tiene cositas muy interesantes como actriz. Como directora, creo que, vamos, me sorprendería mucho que no estuviera entre las candidatas al Goya a directora Nobel en este caso. Luego no sé si ganaría o no, pero desde luego me parece que es un estreno brutal a la dirección y es que al final ya no es tanto lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, que no estamos acostumbrados a este tipo de metacine, de cine dentro del cine, de lenguaje de metalenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es una propuesta súper interesante. Y antes de continuar, ¿de qué van Las chicas están bien? Y bueno, haciendo honor a la verdad, podríamos resumir la película en un grupo de 5 chicas que hablan de la vida, de la muerte, del amor, de la creatividad incluso, mientras que preparan una obra de teatro, punto final, chimpum. Ya está, en una semana se ponen a hablar a la fresca de todas estas cosas y mientras tanto vemos algún ensayo de teatro. Podría ser el resumen, algo tan sencillo, tan simple como eso. Sin embargo, lo interesante es cómo está contado, todo lo que hay detrás, cómo se ha construido la película. Muchas veces es más interesante casi cómo se ha construido la historia que la propia historia en sí, y es lo que le da valor y lo que nos hace quedarnos embobados, ¿no? Viendo como, cómo se la han jugado con esto. Y creo que para que se entienda mejor voy a meter el tráiler para que vosotros, más o menos, veáis de qué va el rollo. ¿Quieres un poco de zumo? Sí. No, yo pienso que... ¿Sabes lo que vas a probar? La crema esta de... Hola. ¡Hey! ¡Bien! ¡Bonjour! ¡Hey! Ay, hola. Hola. ¿Hola? ¿Las chicas están bien? Cansada, como tocarme las tetas. Estoy
estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3... Vale, vamos a retomar, perdón. La idea es ensayar por las mañanas, tiempo libre por las tardes. Yo, por ejemplo, nunca me he declarado a nadie. Podemos ir al río. Y me han dicho que el cine hay fiestas en el pueblo. Entonces, ¿por qué saliste tú? Por curiosidad, por deseo. Por rebeldía. Por rebeldía. ¿Qué tal? Pensaba que no sentías nada. ¿A ti también te pasa? No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí. Bueno, la película se define como un cuento de verano sobre la convivencia entre 4 actrices y una escritora que ensayan una obra de teatro en un antiguo molino apartado del mundo. Es la historia de un hechizo, con princesas, sapos, ríos, cartas y hasta un príncipe despistado. Durante esos días de ensayo, las chicas se irán conociendo y midiendo a través de los materiales que plantea la obra y aportarán sus propias vivencias alrededor de los temas de sus personajes: el amor, la belleza, la orfandad, la fe, la amistad, la actuación, la muerte. Es realmente súper interesante ver esta película y mola mucho pensarla. No es solamente verla, ver qué nos cuentan, sino estar atentos. Es hacer un trabajo como espectador de tratar de comprender qué nos quieren contar, cómo nos lo quieren contar, e incluso tras la película hacer un análisis de todo lo que hemos visto. Un poco como hemos visto en el tráiler, como os acabo de contar ahora, es eso, es el proceso de una obra de teatro. Quizá para los que no conocen un poco cómo funciona esto, generalmente, aunque se puede hacer de 1000 formas seguro, cuando se prepara una obra de teatro, cuando se prepara también una película, los ensayos no es simplemente leer el texto y ya está. En esos ensayos muchas veces se reescribe, se ve en boca del actor si funciona, si no funciona, si el actor está más cómodo con una frase o con otra, si puede proponer otras cosas el propio actor porque entiende que su protagonista tiene... Bueno, este tipo de cosas que visto así, bueno, puede parecer un poco casi de excesivamente bohemio, ¿no? El vamos a intentar crear... Bueno, es que hay una parte de eso, hay una parte de intentar comprender cuál es la energía del personaje, que muchas veces se utiliza este tipo de término entre los actores. Hay mucho de eso y creo que en la película se puede ver muy bien con cómo cada actriz entiende a su personaje. Por ejemplo, la princesa. ¿Cuál es la energía de una princesa? Es algo como una pregunta un poco absurda o que suena extraña y sin embargo lo vemos, somos capaces de entenderlo. Sobre todo es que Irene Escolar está brutal, es una barbaridad cómo actúa en la película, cómo la cámara la quiere, la cámara es que llena la pantalla cuando está Irene Escolar. Y tiene una forma de actuar cuando no es el personaje, cuando es Irene Escolar que va a una obra de teatro. Tiene una forma de actuar, de relacionarse con las otras actrices, de dialogar, de contar cómo se siente, que tiene algo de princesa. Por eso Itxaso Arana decide que ella tiene que ser la princesa. Parece por un momento también lo que estoy contando que puede ser un documental. Bueno, puede que tenga algo de falso documental, puede que tenga algo de esto que llamamos de autoficción. Puede que también tenga algo la película de autoficción. Puede que tenga algo de ensayo. No solamente ensayo porque están ensayando una obra de teatro, como es obvio, ¿no? Sino un ensayo cinematográfico desde la perspectiva de una película que intenta hablar de un tema concreto. Quizá por ahí van los ensayos cinematográficos, un ensayo sobre la muerte, un ensayo sobre la vida. Aquí seguramente sea un ensayo sobre la amistad, tenga que ver algo con eso, tiene que ver mucho con la sororidad también, tiene que ver mucho, no recuerdo dónde lo leí, pero hablaba de cuál es el último verano que recuerdas haber estado con tus amigos, solamente con tus amigos, sin las interferencias de parejas, de familia, solo con amigos. Aquí hay algo de eso. Es verdad que también hay algo de trabajo, pero en el fondo son 5 amigas, que a lo mejor en parte se hacen amigas allí, ¿no? Pero el ensayo de alguna forma explora estos temas. Y claro, está protagonizado por ejemplo, Irene Escolar, que hace de Irene Escolar. Itxaso Arana hace de Itxaso Arana. Bárbara Eleni hace de Bárbara Eleni.
Elena Ezquerro de Elena Ezquerro, Itziar Manero de Itziar. Luego tienen sus propios papeles dentro de la obra de teatro, pero están haciendo su vida normal en una casa, cuentan cómo ha sido su infancia, cuáles son sus miedos, qué opinan de la muerte, qué opinan de la maternidad. Podemos pensar que, en parte, lo que nos están contando es ficcionado, es real, cuentan historias reales suyas, cuentan cosas que les han pasado a ellas. Itziar, por ejemplo, cuenta la relación que tiene con su madre fallecida cuando era pequeña, este tipo de cosas. Y luego, estas vivencias que se utilizan para construir a los personajes reales, por así decirlo, dentro de la película, también son utilizados para meterlos dentro de la obra que están haciendo, que es una obra sobre una princesa con unas hermanas que viven juntas, que quieren salir como de una especie de burbuja que nunca han salido, no conocen lo que hay fuera. Bueno, es un cuento un poco así extraño. Y todas estas cosas que vamos viendo que están hablando de ellas pues eso, por la noche, tomando una cerveza, tranquilamente, las incluyen también dentro de la obra. Entonces es como una especie de matrioska en la que las historias van siendo parte de otras historias. Y en ese sentido me parece súper interesante cómo se retroalimenta, cómo se escribe la historia a medida que se actúa. Imagino que hubo unos ensayos previos que debieron ser súper interesantes para que Itxaso, bueno, pues hablando con Bárbara Leni, con Itziar, con tal, ellas le contasen cuestiones que le podían servir para escribir este guión y que luego pudieran sacarlos a lo largo de la película. Imagino que buena parte fue improvisado, que se lanzaba un tema y se intentaba hablar sobre ello, contando un poco experiencias personales, contando cosas que a lo mejor sí que eran ficción, pero era parte de la inventiva de la actriz, cómo se sentía en ese momento y qué necesitaba contar, lo cual también me parece muy complicado, ¿no? Levantar una película que está basada prácticamente en conversaciones de chicas que se cuentan un poco su vida y que el conflicto es ninguno. Todo son conversaciones, no existe un conflicto como tal. Sí que es verdad que hay un objetivo, que es ensayar la obra de teatro, y vemos durante algunos momentos, tampoco demasiados, cómo las chicas se juntan y se rebotan el texto. Es muy interesante ver, por ejemplo, la primera vez que sueltan texto, que lo sueltan con un tono neutro. Esto al final se hace un poco porque imagino que será como una especie de mesa italiana. Todavía las actrices no se conocen entre ellas demasiado o no han convivido demasiado en esta semana o en estos días de preparación de la obra. Entonces no tienen todavía cogido el punto al personaje y el tono es neutro. Van probando cosas a medida que avanza la película. Y así es también como funciona, ¿no? Así es también como se preparan las obras de teatro. Primero nos aprendemos el texto, incluso con el texto delante, lo leemos, lo vamos contando, vamos viendo qué intención le podemos dar en según qué momentos, pero en principio tiene que ser neutro. Poco a poco vamos viendo cómo le meten ritmo y vemos que están lanzándose el texto las unas a las otras en situaciones que no tienen nada que ver, ¿no? Que a lo mejor están en su rato libre y que no tienen necesidad de estar ensayando, pero que lo tienen y bueno, pues juegan con ello y lo repasan en situaciones muy distintas, en espacios muy distintos, y cómo poco a poco esos personajes empiezan a tener su propia personalidad y empiezan a encontrarles el puntito. Y esa construcción de los personajes va en función de lo que nos van contando a lo largo de la historia. Cómo evolucionan ellas como actrices a lo largo de la semana sirve para que sus personajes también evolucionen. Pero como veis no hay ningún conflicto, no hay nada que tengan que resolver, no existe ningún problema que tengan que solucionar. Entonces nos podemos preguntar, oye, ¿cómo avanza la historia? ¿Qué es lo que tienen que hacer las actrices más allá de hablar de su vida? Pues es que nada, simplemente tienen que hablar. Es que me parece súper interesante. Es un ejercicio de un cine muy de autor, un cine muy especial. No sabemos muchas veces qué tiene de documental y qué no, como comentaba antes, y que es que me encanta. Me parece un peliculón, me parece una película preciosa. Y curiosamente al principio decía que iba a evitar un poco las críticas y me iba a centrar más en los análisis, pero aquí es que no he podido hacer otra cosa. Me parece que es una película que apela tanto al espectador y que te obliga tanto a sentir o no sentir nada, que también puede aburrirte perfectamente esta película,
película, oye. Pero si le pones intención, creo que es una película muy bonita, con momentos muy conmovedores, con momentos duros, con momentos también divertidos y muy natural. Es que es muy espontánea, es algo muy, muy fresco y es de estas películas que se ven muy rápido, que se te pasa el tiempo volando porque te quedas escuchando. Es como... tiene algo de podcast, ¿no? De estos podcasts conversacionales en los que estás escuchando a alguien que no conoces hablar de cosas que no sabes muy bien por qué te interesan, pero es que apelan tanto a una realidad que todos vivimos que te quedas embobado y ha conseguido eso, ha conseguido esa realidad Itxaso con Las chicas están bien. Y de una forma muy natural y sin buscarlo en ese sentido, creo que tiene algo muy feminista. Y me llamaba la atención porque esta película es Las chicas están bien, de 2023. Pero es que, si echamos la vista atrás, en 2022 tenemos La maternal, en 2021 tenemos Chavalas y en 2020 Las niñas. Es como que de algún modo se ha hecho una tetralogía sobre la mujer en distintas etapas, sobre la mujer joven, es verdad, porque quizá nos faltan todavía películas que hablen de la mujer hacia los 50 años, ¿no? Hacia la vejez incluso, que nos centramos mucho más en las mujeres jóvenes. Pero me hace mucha gracia, ¿no? Como durante 4 años, además, excepto La maternal, creo que tanto Las niñas como Chavalas, como esta de Las chicas están bien, se han estrenado hacia verano, tienen algo muy en común, aparte del nombre que está explícito y está claro que va de mujeres, pero es sobre todo el tono, es sobre todo qué se cuenta. Y a lo mejor sorprende, es verdad que películas sobre mujeres se han hecho siempre, es verdad que siempre han existido directoras que han contado su punto de vista, o bueno, siempre podemos encontrar ejemplos, quiero decir, pero sí que es verdad que en los últimos 4-5 años ha salido a la luz un grupo de mujeres, en España al menos, que han sabido representar una forma de ver a la mujer muy especial, muy concreta, muy de nuestro tiempo. Unas historias que quizá hasta ahora no se habían contado o se habían contado de otra manera. Y me ha parecido muy curioso que las 4 tengan de forma explícita en su título una referencia hacia la mujer. Creo que son 4 películas estupendas que también, para hacer un ciclo, serían geniales. Así que ya sabéis, Las chicas están bien, de Itxaso Arana, producida por Ídolo Films, y que estáis tardando en ir al cine a verla. ¡Chao a las personas!